Frases de la Unión Soviética que dañaban la psicología de las personas. Бьет, значит любит. Стерпится, слюбится. Si golpea, entonces ama. Aguantarás y te enamorarás. Esto enseñaba de que en la Unión Soviética, dentro de un núcleo familiar, puede haber violencia física y psicológica. Y eso es parte de. Eso es una forma de expresión de amor. Что скажут люди? ¿Qué dirán las personas? Dentro de la Unión Soviética todos vivían bajo las opiniones de los demás. Ser una persona individualista, con una opinión propia, no se veía como algo adecuado, porque podría ser rechazado por la sociedad. Y aún peor, si es que no estabas de acuerdo con algo, te podrían meter preso o hasta... sí. Es decir, simplemente has sido una oveja de un montón. De este modo se creaba la inseguridad dentro de las personas. A pesar de que en tu rostro no se veía que estás inseguro, pero dentro de ti sí, dejabas de hacer muchas cosas. Y dejabas de ser tú. Y aquí viene la frase, una de las más famosas de la URSS. Меньше знаешь, крепче спишь. Sabes menos, duermes mejor. ¿A qué se refiere esto? Dentro de la Unión Soviética hubo una prohibición del acceso a la información abierta. Se trató de eliminar historia, idiomas, culturas, pensamientos propios, se quemaban los libros y en una cierta etapa también se prohibía la religión. Unión Soviética duró durante 3 generaciones y este dicho surge ya en la segunda generación y se replica en la tercera. ¿Por qué? Porque desde la primera generación las personas tenían que salvar sus vidas, porque Rusia, para poder unir de forma forzosa los otros 14 países a este estado socialista, estaba masacrando a la gente. ¿Y a quiénes masacró? En su gran mayoría, si hablamos de otros países, no hablamos de Rusia, donde había una gran población de la gente esclava, porque en otros países, a los cuales empezó a forzar, el esclavismo no se practicaba, por lo cual la mayoría de las personas, sean campesinos, sean simples trabajadores, empleados de las fábricas, etc., tenían conocimiento, y el conocimiento indicaba que tú tienes una personalidad, y no te vas a someter bajo alguien, porque tienes una opinión propia, y eso es correcto. Y cuando no tienes conocimiento, no sabes qué es ser libre, y te obligan a que te calles, ahí es donde se crean los esclavos. Y es lo que Rusia tenía en su imperio, en su territorio, y es lo que posteriormente se estaba propagandizándose dentro de la URSS. Saber la verdadera historia, y no la historia que la URSS trataba de inventarte e imponerte, eso podría ser una causa de que te metan preso o que entiendas que todo el régimen soviético lo único que hacía es eliminar y aplastar una personalidad propia y crear esclavos que escuchen y cumplan con todo lo que les digas sin dar ninguna opinión, mejor gente callada, y que cumplan con lo que se le dé la gana al mandatario. ¿Y por qué dicen que vas a dormir mejor? Porque si la URSS sabía de que tú no estabas muy de acuerdo con algo, y no significa que salías a meetings, simplemente tenías una opinión distinta. Los policías simplemente podrían meterse a tu casa y llevarte preso. Y llevarte preso no significa que te quedarías unos 10 años en la cárcel así súper tranqui. La mayoría de las personas nunca regresaba. Y tenían un destino letal. Es por esto que se dice de que vas a dormir bien, no porque vas a soñar algo bueno. Simplemente nadie va a entrar a tu casa para llevarte a ti y a tu familia a la cárcel o para poder quitarte la vida, simplemente por tener una opinión propia. Vamos con otra, también muy famosa. Хочешь, перехочется. ¿Tienes ganas? Pues dejarás de tenerlas. Esta frase sobre todo se adaptó para eliminar cualquier deseo o necesidad adicional de las más básicas en una persona. De este modo acostumbrando a las personas de que los deseos, los sueños no es lo más importante y ni es necesario. Y como consecuencia el autoestima bajaba y poder realizarse como una persona se veía como algo innecesario, ya que todos tenían que ser iguales. Nada de resaltar. Vamos con otra. Честным трудом денег не заработаешь. Con un esfuerzo honesto, el dinero no ganarás. Esta frase hacía que la gente empiece a desconfiar y despreciar a las personas que quieren abrir un negocio propio, a pesar de que sea lo más chiquito. Es decir, si quieres vender helados en la calle, elotes, lo que sea, o unas empanadas, entonces eres una persona muy corrupta. Qué buen pensamiento socialista, ¿verdad?
ya que todo lo que hagas lo has ganado entonces, no con un trabajo limpio. Hasta ahora todas esas frases están dañándote de forma psicológica, pero muchas veces la gente no sabía, pero el resultado era esta consecuencia. Vamos con otra. Будь как все. Seas como todos. Esta frase fue creada para que se elimine cualquier síntoma de individualidad personal, para que todos empiecen a cumplir los mismos estándares. Prácticamente sean copia de la copia de la otra copia. Resaltar, ser una persona con sueños, opiniones propias, nunca fue bien visto en la Unión Soviética. Una frase favorita de la mayoría de los profesores de la URSS. ¿Ты что, самый умный? ¿Qué? ¿Eres el más inteligente? Con eso se trataba de aplastar e eliminar la iniciativa de un estudiante y su creatividad para que se rija a los estándares cuadrados y primitivos de la mayoría de la sociedad de la URSS. De este modo, para que en un futuro no sean un problema para el gobierno por tener una opinión propia. Mientras menos creativo, menos personalidad tengas, que solamente la persona tenga el acceso a la información que quiere el gobierno, el mandatario al cargo. No importa que a veces esta información ni siquiera sea adecuada, pero mientras más sumiso sea la persona dentro de la sociedad en la URSS, esto se veneraba más. Tienes que ser un soplón, hablar menos y cumplir las reglas a pie de la letra. Perder tu propia identidad y no resaltar de las masas. Vamos con otra frase. Сиди тихо и не высовывайся. Quédate quieto y no te asomes. Esta frase se usaba justamente para que las personas no traten de estar resaltando, porque resaltar, pensar diferente o hacer todo lo que les nombré antes y aún más cosas podría causarte muchos problemas, y es que cárcel, sí, o las consecuencias letales. Y no solo para ti, sino para toda tu familia, no importa que tengas niños y no tengan nada que ver, todos van al bote. Y esta lógica fue formada a través de 3 generaciones que limpia hicieron. Y vamos con la última en este video, hay muchísimas más. Una так не принято. Nosotros no acostumbramos a hacer esto. Muy aplicada dentro de la casa o en un ambiente laboral, lo que impedía que las personas propongan cualquier tipo de mejora, si no se conformen con lo que tengan. No busquen desarrollo, no busquen mejoras, prácticamente para que se estanquen. Y todos sabemos de que el agua que se estanca, ¿qué? Se pudre, mis queridos, exactamente. Pero desde adentro. Y quienes lo sabían eran los que estaban dentro. Pero no lo entendían en su gran mayoría, porque durante 3 generaciones aplastaban, modificaban y dañaban completamente personalidad de cada uno. Muy pocos han podido salvarse o saber ocultarse para no dejarse ser influenciados, pero quedarse callados para cuidar su vida. Y obviamente esa información no salía a la luz al exterior, porque si no podrías tener una consecuencia letal. Si es que por 3 generaciones masacraban a los tuyos, uno aprende a ser sometido. Pero cuando sale de esta presión y se libera, muchas veces los miedos y las traumas quedan y sigue callado sin decir las cosas. Y unos pocos empiezan a hablar. En la URSS no se creaban los humanos, se creaban robots, sin sentimientos, que solamente sabían trabajar y cumplían en pie de la letra con lo que les diga el mandatario. Pero claro, todo se disfrazaba de palabras bonitas, un ambiente dócil, solo frases, acciones que te dañaban desde adentro. Uno tal vez que no lo entiende porque no lo vive por generaciones y no tiene esas consecuencias. El hecho de estar de visita por unos días, meses o unos años, o escuchar en alguna parte un par de cosas buenas o malas de la URSS, no te hará entender la esencia real de todo este infierno. Esto lo entienden, lo vivieron durante 3 generaciones. Y millones de personas con mentes increíbles, talentos fabulosos, líderes simplemente inocentes. Millones, millones, millones. Y no hablo de la gente corrupta o algo así. Gente inocente. Campesinos, trabajadores, pagaron con su vida, sembrando el miedo en los corazones de sus familiares, haciendo que muchos se dejen someter por el terror que se va a repetir. Y pocos hablarán, pero todos lo saben, quienes realmente lo han vivido. Cuéntame, ¿sabías esas frases de la Unión Soviética? ¿Y cuál realmente eran su idea y consecuencia y por qué las usaban? Déjame tu comentario.